Bien, amigos, ya estamos hoy viernes de junio, 9 de junio, luna llena. Ayer tuvimos Corpus Christi, la iglesia lo celebró y hoy es un viernes cimarrón. Tenemos al doctor Cristino del Castillo y al ingeniero José Israel Cuello, que acompañan a Carlos Alonso. Señores, algunas informaciones. Este es un año raro. En estos 6 meses ya que vamos a tener, junio, nos pasamos escuchando la sequía, pero paralelamente escuchábamos las declaraciones de inundaciones que caminaban junto con la sequía. Entonces, uno realmente se da cuenta del cambio climático. Hay una información que dice que el comercio regular se queja de que las empresas chinas aquí evaden. Es muy notorio la forma en que funcionan esas empresas. Pero no hay que hacer un análisis. Usted va a una tienda de la Duarte, donde están los chinos, o a la Benito González, y se da cuenta que ese es un mundo diferente. Un mundo diferente en lo laboral, en lo comercial, en todo, hasta en los artículos que ellos tienen. Pero es imposible decir que los chinos evaden. No. A los chinos los dejan evadir, les permiten evadir, los estimulan para que evadan, porque eso no puede ser que funcione en esa forma. Que un inspector de trabajo vaya y le pregunte a una empleada su nacionalidad, sus condiciones de trabajo. Ella no te escondía, ella atiende a los clientes. Inclusive, muchos empleados son chinos, de ellos mismos. El origen del capital, eso es lo que todavía uno no sabe. ¿Cómo llegan mientras esa gente que llegaron en los 20 aquí pusieron restaurantes, en Cuba lavanderías, se fajaron, muchos se mezclaron con dominicanos? Tenemos familias ya que uno solamente los reconoce por los ojos, pero esa gente llegan con furgones llenos de mercancía. No sabemos si es que el gobierno chino lo financia, qué pasa con la aduana, que ellos tienen precios que es imposible de tener aquí en República Dominicana, que es muy bueno para el que consume, ¿verdad? Porque es buen precio. Pero, repetimos, los dejan. Entonces, hay otra información que dice, la enseñanza de inglés sigue con tropiezos. No, la de inglés, la de español, la de francés, todas tienen tropiezos. Oye, pero la de español tiene problemas. El otro tema es el tema de CARICOM. Hay una reunión de CARICOM que van a tratar el tema haitiano en Bahamas. Y el presidente va. Yo creo que el presidente no debe de ir. Si nosotros tenemos suficiente ayuda para Haití y no tenemos que exponer nada. Pero deben colocar una agenda en que vean las posibilidades de sacar a Haití de su problema. Nunca Estados Unidos ni ningún organismo internacional ni la Organización Mundial de Salud tiene un programa de salud para Haití. No, por todos los problemas de Haití tienen que ser solucionados por los dominicanos. El cólera es un problema para nosotros. La fiebre porcina fue un problema para nosotros. Yo creo que se debe hacer como un listado
la que propone José, desarrollar Haití en Haití y que los dominicanos ayuden, como el caso de la frontera con la zona franca, son propuestas concretas. Otra es que España asuma Haití porque se la regaló a Francia. Otra es que Francia asuma Haití porque le cobró por la independencia. Otro es que República Dominicana lo asuma porque hemos estado explotando al pobre pueblo haitiano durante más de 200 años. Otra, hemos ocupado Haití toda la vida y nos hemos aprovechado de Haití toda la vida, los dominicanos, la República Dominicana y sus gobiernos. Trujillo mató medio pueblo haitiano y debemos nosotros asumir eso. Otra es coger los 8 millones y dividirlos en los 35 países de América. Chile tuvo un grupito y hasta le pagó el pasaje de regreso. Estados Unidos no los quiere. Pero hay otra solución de carácter demográfico también. Son 10 millones en Haití, 10 millones aquí, son 20 millones. O sí, yo lo dividí, me dio. Da. Ahora tú traes 10 millones de taiwaneses. Sí. Sí. Y los metes aquí, somos 30 millones y trabajamos mejor. Sí. ¿Y qué? Y trabajamos mejor. Oh, sí. Con 30 millones, pero con 10 millones de taiwaneses ya entrenados en el trabajo, educados en la vida moderna. Y tú te quitas el problema de Taiwán de arriba, a América no sale barato eso. Bueno, pero aquí se simplifican las cosas de una manera grosera. Se habla del haitiano como un delincuente. Ese es un ser humano que está buscando vida aquí. ¿Y quién está quitando eso? Nosotros creemos que deben hacer una agenda. Espérate, nadie entiende que el pequeño núcleo dominante en Haití está metiéndose aquí. Oh. Ahí hay una bomba de gasolina apellido Total, con el nombre Total, que significa algo. Total es la marca de los franceses. Oh, pero la semana Total pasada se instaló en Haití. Le fue mal. Se llegó entonces ahora se traslada aquí. Se llegó a decir, a propósito de lo de Taiwán, se llegó a decir que Estados Unidos había aumentado las visas a dominicanos porque uno de los planes no publicados es que llevando dominicanos para allá se puede desocupar un poco el lado de este lado. Pero lo que tú dices es así. Sí. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es decir, los dominicanos se aprovechan de la mano de obra barata. ¿Qué país, el sur de Estados Unidos, toda la agricultura de Estados Unidos, ¿quiénes las hacen? Mano de obra barata mexicana, ¿verdad? Entonces, es un efecto no deseado de ese problema, porque tú ves que muchos que inclusive combaten eso y son militantes, tienen en su casa una muchacha haitiana y tienen en su jardín y en la puerta una persona haitiana que le cuida sus propiedades. Entonces, la sugerencia es que en esas reuniones piensen en lo que están haciendo los europeos. Los europeos hacen muchas cosas, pero están ayudando a los africanos que llegan a sus países y le están devolviendo en parte. Tú no puedes desalojar un africano de un apartamento francés. No te permite el gobierno desalojar a un inmigrante ilegal. Pero ellos prefieren pagar en esos países sí. de donde proceden los migrantes sí. para que allá controlen los flujos. Para que no salgan. Sí, aquí nos imponen a nosotros una determinada política migratoria. Pero ellos pagan en Libia. En los países del norte de África están pagando para que los gobiernos controlen eso. Sí, porque vi que España lo está hablando con Marruecos para eso. No, España definitivamente cambió hasta su política frente a Marruecos. La cambió y desconoció al Frente Polisario, cuyo derecho fueron reconocidos por Naciones Unidas, y el derecho del pueblo saharaui. Lo que nosotros queremos es decir, si hay una reunión y está en la agenda, que pongan todas las posibilidades. Lo otro es
el pleito de Rusia y Estados Unidos. Hoy Rusia pide a Washington que publique la verdad sobre los asesinatos de Kennedy y de Robert Kennedy. El portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, instó ayer miércoles a Washington a revelar primero la verdad sobre los asesinatos políticos de Kennedy y de Robert Kennedy. Le aconsejo al señor secretario de Estado Anthony Blinken que tenga el valor de publicar todos los materiales relativos a los asesinatos políticos en Estados Unidos, en particular el de John Kennedy, y cuente a los suyos, especialmente a su pueblo, la verdad sobre lo que ocurrió en Dallas y luego lo que ocurrió en Chicago con Robert Kennedy. Bien. Eso va dirigido a un Kennedy que aspira ahora sí, a que sepa lo que le espera. Lo matan. Y muchos dicen que es el mismo Partido Demócrata. Bueno, ese es por el Partido Demócrata que aspira, el sobrino. ¿Seguro? Sí. Sí, pero se va parece que piensa igual que el troglodita, que hoy no se salva, sí. Hoy lo están enjuiciando federalmente. Bien, señores, eso es más o menos lo que hay. Vamos entonces a decir que tenemos el tema de las enfermedades. Tenemos el tema de las enfermedades de el cólera y esos problemas, que son un problema de nosotros. Hay una señora que llegó a España. Perdóname. Hay una señora que llegó a España con cólera de aquí. Sí. Ojo al Cristo. No ha muerto y está aislada, pero ya se produjo un traslado. Y aquí se vive del turismo, en gran medida. Hay que tener mucho cuidado con él. Y esa no se contaminó en Haití, se contaminó aquí, porque ella no fue a Haití. Bueno, señores, vamos a hablar con el ingeniero Cuello de cosas más. Yo realmente tengo una pequeña confusión con respecto a la guerra de Ucrania, y es que yo no sé quién tiene la verdad, pero a veces veo reductos de diferencias que en el pasado tuvo la izquierda y que, por ejemplo, con Consuelo lo hablaba. Consuelo me dijo, yo estoy con Putin. Bueno, tú estás con Putin, pero no se trata de eso, se trata de que yo veo que Rusia fue a Ucrania. Ucrania no fue a Rusia. Entonces, yo no sé realmente, también sé que Estados Unidos no tiene nada que buscar ahí, pero está. Como hoy veo que la China podría poner una base en Cuba, pero Estados Unidos tiene una y no permite que China tenga una. Pero eso es comprensible porque imagínate, están ahí mismo. Eso se presenta como una noticia alarmante. Los chinos pudieran instalar una base ahí en Cuba. Yo creo que aquí... Pero los rusos no tienen derecho a alarmarse porque querían instalar bases militares de la OTAN en Ucrania. ¿Querían? Pero es el pleito por eso. Ah, ya. Entre otras cosas. Yo creo que era por la salida de eso. El que se está beneficiando es Turquía, que dice, tú sales, tú no sales, y yo cobro y yo no cobro. Ese es por esos dos estrechos, ¿verdad? Sí. Ese es el que se beneficia. Pero yo voy a hacer lo que hace Ramón Albuquerque, que hablen los sabios, doctor ingeniero. Que hablen los sabios. Que hablen claro. los sabios, ¿verdad? La guerra de Ucrania. Ahí se está construyendo una nación. ¿Perdón? Ahí se está construyendo una nación, sepultando un imperio. Eso fue la independencia de América. España comenzó a desaparecer, ocupada por Francia. Dijiste una cosa ahí, que yo la tenía y la tenía por otro día. Imperio.
ningún imperio es esencialmente bueno. Estados Unidos tiene muchas cosas buenas como su democracia, donde nació, pero mantener la hegemonía dentro de una democracia obliga a ese sistema a hacer muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas. Claro, es así. Claro que es sí. así. Ellos pueden tener bases militares en Taiwán, por ejemplo, pero que se la pongan los chinos aquí en Cuba. Sí, Y hay un pleito de imperio ahí en Ucrania, que ellos han cogido eso de campo de batalla. Pero es una definición geopolítica. La geopolítica está variando totalmente. Europa es importante en 5 siglos. ¿Y más quién es el nada. beneficiario de eso? Que lo tengo aquí, de la guerra de Ucrania. ¿A quién beneficia el colapso que representa Ucrania entre Kiev y Moscú, etcétera? El problema es que este problema arranca de un conflicto interno en el dominio ruso. Cuando en el 91 se disolvió la Unión Soviética, entre los firmantes del acta, solamente hubo 3, se produjo en la capital de Bielorrusia, ¿cómo se llama? Minsk. En Minsk, en el 91. Que Yeltsin estaba borracho, estaba borracho el día que se juramentó como presidente de Rusia. Que se aprovechó una coyuntura, bueno, de coyunturas viven las realidades sociales, las realidades geográficas. Cuando Godoy le entregó a Francia la parte occidental de la isla dominicana, ni siquiera Francia se la estaba pidiendo, se la dijo casi como una ñapa. Mira, dame esto aquí cerca de Francia y yo te doy este pedazo de la isla de Santo Domingo. Y ahí se consagró Haití. En una tontería así. Bueno, así mismo en el 91, Yeltsin borracho, en las mismas condiciones que fue nombrado presidente de la Unión Soviética y duró varios años al frente de eso, firmó el acta de Minsk en que le daba la libertad, soltaba todo lo tradicional de la expansión rusa a través de la historia antes del socialismo, porque ellos reciben a Ucrania y todos los países periféricos delante de la Segunda Guerra Mundial las reciben del zarismo. Tenga en cuenta, ingeniero, que eso fue un proceso. No solo Ucrania consiguió su independencia, las 15 repúblicas soviéticas se independizaron. Sí. Y eso fue parte de un proceso en el cual la Unión Soviética se retiró de toda Europa del Este que tenía bajo su control, entregó la parte de Alemania que controlaba también, disolvió el Pacto de Varsovia y dijo que se incorporaba a la comunidad internacional como un miembro legítimo, y la comunidad internacional, entiéndase, Estados Unidos, la OTAN y todo eso que hay ahí, la respuesta fue la expansión de la OTAN hacia el este. Esa es la historia. Sí, y bueno, ese Yeltsin borracho fue el que después puso a Putin. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que había que tener una reacción frente a esa respuesta inadecuada que le estaban dando como si fuera un país vencido. Esa es la historia completa. Bueno, la historia completa incluye la disolución de ese concepto imperial gran ruso, no soviético, que permitía crecer a través de su periferia. Fíjate que Rusia no crece como imperio, más que en la periferia. Esos 15 países... Porque tradicionalmente, ingeniero, Rusia siempre influenció en esa zona. En toda esa zona, Rusia era quien mandaba. Y entonces, como una forma de buscar cómo incorporar a todos esos pueblos y hacerlo partícipe de sus propias decisiones, por eso se creó la Unión Soviética. Y ellos pasaron a formar parte de esa unión, como república ya independiente. Pero siempre hay que ver que el acta de Minsk se inspira en que ya esos países, más que una propiedad de la Unión Soviética, se habían convertido en una carga para la Unión Soviética. Ya disuelta, ya destruida la Unión Soviética en su esencia, ellos se lo quitaron de arriba, porque era un costo más que un beneficio.
Se lo quitaron de arriba, luego se dieron cuenta que eso lo perjudicaba, que eso lo había perjudicado. Pero ¿a qué nos reclaman a Checoslovaquia? Botín de la guerra. ¿A qué soltaron a Berlín en su parte y a todo el pedazo que le tocó de Alemania sin problema? Y no vuelven a hablar. ¿Y qué pasó con Checoslovaquia cuando Rusia salió de toda Europa del Este? La dividieron en dos. Y a Yugoslavia la ripiaron en distintos pedazos. ¿Por qué? Porque eso era funcional a los intereses de los que querían seguir dominando el mundo. Un imperio renunció a su condición imperial. Eso ocurrió. Óyeme, es que ese fraccionamiento que existía entre Checoslovaquia como tal y la Unión Soviética como tal, después de la Segunda Guerra Mundial, existía entre los checos y los eslovacos. En ese descuartizamiento de esas zonas, cada pedazo buscó su espacio. Pero eso no fue, eso fue. Óyeme, ¿cómo se llamó Yugoslavia durante mucho tiempo? Macedonia. Hay un plato de comida que se llama Macedonia de frutas. Macedonia era una parte de eso y lo que era Yugoslavia era parte del imperio austrohúngaro. La unidad que logró Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial obedeció fundamentalmente a que Tito, que era comunista, encabezó la resistencia frente a los alemanes. Pero la pregunta que hay que hacerse es... muerto Tito, eso se descuartizaba. Rusia salió, la Unión Soviética salió de todos esos territorios y la OTAN se metió. La pregunta que hay que hacerle es si realmente es un propósito constructivo tú llevar bases militares a todos esos territorios y si había o no derecho a usted pedir que ese proceso se frenara. Porque la OTAN no se expande con propósitos altruistas, eso tiene un objetivo claro. Yo no discuto eso. La OTAN se aprovecha de esa coyuntura, se aprovecha de esa debilidad del imperio soviético que se recompone. Ahora, los rusos tienen mucho que hacer por allá, en su sitio, y la OTAN se aprovecha para avanzar peones en el espacio que deja libre. Es lo mismo que la disolución del imperio británico, que se ha matizado y se ha hablado de la comunidad de naciones y una serie de cosas, pero es una disolución. Cada una de esas naciones dependientes del imperio británico hoy es más independiente del imperio británico. Aunque como consecuencia tú tienes un hindú por herencia como primer ministro de Inglaterra hoy. Y tenías un canadiense el otro día como jefe del Banco Central británico o su equivalente. Porque se han ido intercambiando seres y derechos y valores. De manera que estamos en una recomposición del mundo. Estamos en una recomposición del mundo donde el trabajo que Putin está haciendo es destruyendo a Rusia y construyendo a Ucrania. Él está construyendo a Ucrania porque las naciones se construyen en la lucha y en el esfuerzo. La mayoría de las naciones latinoamericanas no hicieron ninguna independencia. España las abandonó. Incluso a nosotros nos negociaron. No, ahí usted puede decir también que hay un imperio que está tratando de construir una nación al lado de Rusia por un interés geopolítico. Pero claro que sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Pero ahora la pregunta es, Taiwán tiene una situación parecida a la de Ucrania hoy en día. La misma. ¿Se va a construir una nación ahí en Taiwán o los taiwaneses son los mismos chinos? Porque eso no es una nación, eso es una nación que forma parte de China. Es la historia. Quienes se han metido ahí son los americanos. Y la historia es... Fíjate cómo incluso el régimen de Mao dejó a Taiwán solo. De la inmensidad de China, él dejó a Taiwán solo. Dejó que ¿Quién lo dejó solo? Mao Zedong. No, ahí se retiró Chiang Kai-shek, ahí se estableció el Kuomintang.
Bueno, que perdió en la zona continental la sí, guerra. está bien, pero le dejó ese pedazo, porque para ellos abordar ese conflicto de carácter social interno, Y recuérdese que era complicado. Estados Unidos se metió en el medio. se metió y se tomó a Taiwán. Y Taiwán se convirtió en lo que hoy es Taiwán gracias a la ayuda de Estados Unidos. Sí. Y bueno, y los ucranianos aspiran a que ocurra lo mismo con ellos, en el proceso de una lucha entre potencias, porque lo que se trata es de una lucha entre potencias. Pero es una construcción de naciones y destrucción de naciones. Lo más penoso aquí en esta situación es cómo Rusia está evolucionando. Porque ellos tienen mucho que hacer en su espacio para estar peleando por tonterías. No, tontería. De ahí depende la existencia de Rusia como país influyente. Y lo dicen los propios estrategas estadounidenses. Sin Ucrania es un país normal. Con Ucrania es un imperio. Eso es lo que está en juego. Eso lo dijo Zbigniew Brzezinski, que es uno de los estrategas más talentosos que ha tenido Estados Unidos. ¿De dónde? ¿De Polonia? No, él es, creo que húngaro o algo así. Él es de un país de eso. Sí, se sabe. Pero se nacionalizó estadounidense y llegó a ser, Pero se sabe el lenguaje de esa zona. no, del mundo entero. Ah, bueno, Del como, mundo como el entero. otro, como el Centenario. Salió huyendo de esa zona durante la guerra y llegó a Canadá y después a Estados Unidos. Pero el otro, Kissinger, También tiene una historia parecida. bueno, eso es la construcción y destrucción de naciones. Es un fenómeno natural de la humanidad. La mayoría de las independencias latinoamericanas, ¿quiénes las hacen? Los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, de 2 o 3 generaciones, que ante la ausencia de España, ocupada por Francia, se proclaman dueños de los pedazos. No son los indios, son los criollos. El problema es que Taiwán ha estado en el medio de potencias. Y hay unos intereses ahí que han importantizado No, esa zona. Óyeme, la inversión extranjera más grande que tiene China en su conjunto es taiwanesa. La taiwanesa, porque cuando ellos decidieron construir el capitalismo, los chinos, los taiwaneses aprovecharon la coyuntura. Sí, no, eso, claro. Y se expandieron allá. Y ahora resulta que supuestamente defendiendo Taiwán, están atentando contra los intereses del propio Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán puede perder esa ventaja que tiene ahí. Y puede perder también el mercado de los microchips, porque Estados Unidos está invirtiendo para ser autosuficiente, líder en el mundo. ¿Y a quién va a destronar? A Taiwán, fundamentalmente. Pero por eso yo veo a Taiwán como una solución del Caribe. ¿Tú crees que es posible que Cuba se haya arruinado a la manera en que se ha arruinado? Ahorita hablaban ustedes que los peloteros cubanos, se hablaba aquí de que los peloteros cubanos tienen menos resistencia y menos vigencia como atletas, como consecuencia de su pobre alimentación básica. Pero eso no era así antes. Pero a Cuba no la dejaron trillar su propio camino. Nunca. Nunca. Cuando el proceso cubano tenía legitimidad reconocida en el mundo entero, porque era un proceso legítimo con apoyo popular que todo el mundo veía claramente, ese proceso fue hostigado. Sí. Y fue su modesta agricultura atacada, incluso hasta con productos químicos, y fue invadida. Cuba nunca ha sido independiente. Sus primeros 50 años, su primer medio siglo, fue bajo la tutela americana. Y la enmienda Platt y todas esas consecuencias. Y a partir de ahí, como consecuencia de la necesidad de defenderse de la agresión, Fidel se lo dijo a una persona que me lo contó a mí. Dice, no es Mussolini, que Mussolini no existe. Porque le decía, cuando éramos jóvenes, a donde íbamos a la embajada de Italia, y ahora tú te metes con los rusos. Dice, Mussolini no existe, el que existe es la Unión Soviética. Es con ella que yo me puedo defender de lo que me voy a meter. Bueno, ese señor murió aquí, ese que me contó eso.
Toda nación necesita aliados. Yo creo Bueno, que nunca bueno, entonces a partir de Cuba ese, ha pagado muy caro su derecho a la independencia, ejercer el derecho a la independencia. pero Ellos lo han nunca, pagado muy pero caro. nunca lo ha sido. Dependió de la enmienda Platt y de la cuota azucarera norteamericana privilegiada. Y luego de la tutela política de Rusia, muy a contrapelo del deseo de las autoridades cubanas, a las cuales le pesaba la situación. Pero en definitiva, nunca fue independiente. No ejerció la independencia, a pesar de toda la potencialidad enorme que ha significado Cuba. Potencialidad intelectual, científica, de Lo que yo valores. digo, ingeniero, es que ese problema de Ucrania es la consecuencia del enfrentamiento entre dos potencias. Ucrania está en el medio, en la pata de esos caballos. Pero no te quepa la menor duda que es así, yo lo comparto. Pero en lo macro hay una destrucción del Imperio Soviético, una disolución del Imperio Soviético. No, Rusia está luchando por su condición de gran potencia. Sí, claro, pero eso se está disolviendo. Mientras Ucrania se construye. Bueno, la guerra todavía no, el proceso todavía no culmina. No, claro. Hay otro imperio, otra gran nación que viene emergiendo, y eso es lo que está generando el trastorno. Y probablemente esto termina con una Ucrania con una cierta independencia bajo dominio de la OTAN. No te quepa la menor duda que es así, pero con más independencia. ¿Usted cree? Pero la dependencia de Rusia ha hecho desaparecer a Ucrania. No, y la dependencia de la OTAN, esa no es otra dependencia, eso es otra dependencia también. Ah, sí, es otra modalidad de dependencia. Entonces, sí. No, pero, ahora, ingeniero, lo de Novaya Kajovka. ¿eh? Novaya Kajovka, la represa esta que colapsó en Ucrania. Esa no la tumbó ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Sí, esa la hirió a alguno que no sabe que la hirió. Y 6 días después colapsó. Hay fotos donde está lagrimeando por la presa. Cuando una presa comienza a botar agua por arriba. Por los novos es que se llama eso, ¿verdad? Novo es que se llama eso. Las puertas que tienen en la parte de arriba, que se abren para desaguar. No, esa por ahí no era, no. Era por encima de una carretera que va por la cresta de la presa, como consecuencia de una rotura menor. Pero cuando tú a esa rotura menor le aplicas una presión de agua, como la inmensidad que significa y ya está fracturada, termina rompiendo la presa. Ahí una operación adecuada de la presa obligaba a bajar el nivel de agua. ¿Quiénes son los que se benefician de eso? De eso, haya sido producto de una intención. Mira, por la ubicación de la presa, los rusos se perjudican más. ¿Por qué? Porque por ahí no podrán meter un tanque más nunca. Ese fango que se ha formado ahí, aguas abajo de la presa, o sea, en la parte que Rusia ocupa. Porque eso ha inundado las dos partes, la que tiene Ucrania y la que tiene Rusia. En menor medida la parte Ucrania, porque la presa está precisamente donde termina la parte ucraniana, en general. De manera que aguas abajo de la presa prácticamente no hay quien mueva un camión ni una bicicleta. No, y además los rusos ellos tienen la parte este del Dnieper y han tenido que retirarse de ahí. Sí. Y eso les perjudica porque desde esa orilla ellos mantenían bajo asedio Kherson. Eso complica se han ahora. tenido que retirarse y no pueden avanzar. Porque a pie, caminando sobre el lodo, no se avanza. Pero tampoco Ucrania puede lanzar su ofensiva por esa zona. Ah, no, claro, tiene que buscar otra tierra. Pero ellos tienen mucho donde se topan por ahí. Sí. Porque fíjate que las fronteras es norte-sur. De hecho, ellos han intentado en los últimos días ataques desde Zaporozhia con la intención de bajar para esa zona donde está Mariupol, Melitopol, llegar al mar de Azov, romper en dos esa franja que tiene bajo su control Rusia. Ese accidente de la presa cambia toda la estrategia de las dos partes. Por lo menos en esa zona. Pero esa era la zona de combate.
No, pero esa es una parte. La línea de contacto tiene más de 1000 kilómetros. Por eso te digo. Y ahí está Zaporozhye, donde han estado atacando, y está arriba Donetsk. En la parte sur de Donetsk hicieron un intento recientemente, un combate Sí, pero estaba muy intenso. estaba concentrada por la zona que ahora ha sido afectada por Esa es la zona de la parte sur, Sí. de la parte sur de Ucrania, que da la Azov. De manera que cambia la estrategia de ambos contendientes, necesariamente. Pero ojalá no siga esa guerra. Las guerras no hacen bien. Son necesarias en la historia humana, evidentemente. Para Rusia eso también representa un problema porque Ucrania no tiene agua. Ucrania se alimenta precisamente del Dnieper. Estoy hablando de Crimea, por Dios. Crimea no tiene agua, es una zona árida. Se alimenta de ahí, del Dnieper. Y eso es un problema. Aunque dicen que hay reservas suficientes todavía, pero habría que ver cómo eso... Pero Crimea no tiene una importancia estratégica todavía en la guerra. ¿Cómo, ingeniero? Claro. No. O sea, Pero ahí es donde está la flota del Mar Negro de Rusia. Pero no tiene funciones en este tipo de guerras. Pues, fíjate, ahí está la flota y está el gran balneario de los Ares, que Putin utilizó durante cierto tiempo como su propio balneario. Pero en todo esto, ingeniero, lo que está en juego es precisamente Crimea. La lucha de Rusia es precisamente por Crimea. Por su valor estratégico. Exactamente. Por su valor estratégico, pero no por su valor productivo. No, Ahí no se produce nada. No. Ahí hay base militar Y una que otra industria. no hay espacio de bueno, una zona turística de alto nivel. Sí, es una zona muy bonita. Siempre fue el sitio de descanso de los Ares. Bueno, ahí fue que a Gorbachov lo cogieron, lo madrugaron. Ahí estaba él en Crimea vacacionando cuando le dieron el golpe y lo desplazaron. Lo dejaron sin trabajo. Yeltsin. Sí. Él inició todo el problema y quien se benefició fue Yeltsin. Y lo dejó sin empleo. Mira, a los dos lo llevaron simultáneamente, lo llevó Andropov. Andropov fue que llevó... Andropov inició el esfuerzo tuvo su propia perestroika que él impulsó. Sí, llevó esos dos destacados líderes de zonas remotas que nunca habían tenido funciones en la jerarquía soviética, pero él era el jefe de la KGB y conocía la realidad soviética. Entonces llevó dos que podían transformarla sin destruirla, pero él duró poco y Yeltsin le salió borracho. Dicen que hubo un atentado en su contra. ¿Contra y quién? Eso contra Andropov. Porque Andropov impulsó una política contra la corrupción que le trajo muchos problemas. Dicen que la esposa de un ministro que había sido fusilado por corrupción en el Kremlin, en un ascensor, eso se contó, yo no sé si eso es verdad, en un ascensor le dio unos tiros y que eso fue lo que provocó que su muerte, porque él era un tipo relativamente joven. Y entonces después... Es muy saludable. Exacto. Y ahí se produjeron, yo eso lo viví, primero la muerte de Brezhnev, vino Andropov, después Chernenko, finalmente Gorbachov, hasta que se produjo el colapso de la Unión Soviética. Yo viví parte de todo ese proceso. Lo vivimos todos. Ahí, no, pues yo estuve ahí, yo pasé por el Kremlin y le di la vuelta al cadáver de Brezhnev. Digo, esto hay que verlo. Todo Moscú militarizado. Bueno, lo del... Brezhnev era ucraniano, tú sabes. Sí, Brezhnev, sí. Y Khrushchev también. Sí. Ellos tomaron... ese fue... A la muerte de Stalin, los ucranianos tomaron el poder en la Unión Soviética. Siempre estuvieron en el poder. Siempre lo tuvieron, pero... Porque recuerde que los zares, ¿de dónde provenían los zares? De esa zona, los Romanov.
era de ahí, de esa zona. Sí, pero esos eran apellidos, no naciones. No, eso eran los zares los que mandaban en Sí, está bien, esos territorios. Pero está bien, mandaban esos territorios remotos, pero no eran de esos territorios, eran una familia. En la Primera Guerra Mundial se enteró el primo hermano. En Alemania, en Inglaterra y en Rusia eran primos hermanos. Hay una realidad que mucha gente no reconoce. El este de Ucrania está habitado mayoritariamente por ciudadanos rusos. El este. Y una parte del sur, Odessa, eso es mayoritariamente ocupado por rusos. Eso es normal en las fronteras. Crimea. Eso es normal en las fronteras. Pero eso tiene que ver con la particularidad de la historia de esa zona. Porque a Ucrania eso fue un regalo, con todo y población. Pero con todo y población. ¿Por qué los británicos justifican su posesión de las Malvinas? Porque ellos dicen que la mayoría de la población son ciudadanos ingleses. Y ese es el mismo argumento que ha utilizado Putin para invadir Crimea. El mismo. Sí, el mismo. Y el mismo que puede emplear Inglaterra en Australia. ¿Es así? No, pero recuerde que hay que ver realmente la historia. ¿Por qué crearon Kosovo como nación independiente? Porque la mayoría de los habitantes eran de origen albanés, a pesar de que históricamente nadie tenía la menor duda de que ese era un territorio serbio. Pero es que es un mosaico de naciones, o sea, eso es... Oye, yo estoy hablando de Serbia como territorio y como nación, Serbia. Se descuartizó porque era una nación compuesta por naciones. No, eso ese es el caso de toda la Yugoslavia. Por eso se disolvió. Ese es el caso de toda la Yugoslavia, pero Serbia tenía su territorio bien delimitado y le quitaron ese pedazo. Eso le duró un tiempo, otro tiempo fue otro pedazo. Pero ahora hay una base de la OTAN ahí. Y hay una población que es de origen serbio también. Y hay un lío planteado. Porque esas son de las cosas que hacen las grandes potencias. Por eso es que yo digo que en este asunto nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, porque todos son culpables y todos tienen la mano llena de sangre, todos. Pero yo suscribo eso absolutamente. Pero hay un proceso geopolítico que avanza. Ese es el tema. Sí, ese es el tema. Hay un proceso geopolítico. Cuando a Kissinger se le ocurre enchinchar más el pleito entre los soviéticos y los chinos, viaja junto con Nixon a Pekín. Se entrevista con las dos partes del gobierno pequinés en ese momento, con Mao Zedong y con Deng Xiaoping, que ya avanzaban en la reforma. Y piensa que desarrollando a China la separa de la Unión Soviética, y lo logró. Lo logró porque el conflicto aquel chino-soviético terminó en una ruptura radical. Bien. Le salió pelado el negocio y ahora el enemigo número uno es China para ellos. Sí, ahora cambian y le dan la vuelta a la tortilla. Ahora cambian. Ahora reconocen a Taiwán y quieren desconocer a China. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Un interés geopolítico. Exactamente. Pero al mismo tiempo ya los chinos ganaron la batalla con los rusos. Los rusos aceptan que son una economía más débil, que tienen valores, importancia como nación menor que China, y aceptan la tutela china. Porque además China le está comprando los combustibles que le compraba Europa. Quizás no la tutela, pero se necesitan siempre aliados. Bueno, y uno de los problemas que ha generado esto es esa alianza. Tú te das cuenta que en este momento, la Unión Soviética ha aceptado que China está por encima de ellos. Rusia ha aceptado que China está por encima de ellos. Es que la realidad no se puede desconocer. Bueno, esa es la conformación de la nueva geopolítica.
Y Asia, eso es lo que quieren evitar los Estados Unidos, tener que reconocer que China en algún momento del futuro pudiera colocarse por encima de ellos. bueno, pero espérate, es que China está ocupando sus espacios periféricos. Pero no con bases militares, sino aplicando las reglas que diseñaron los propios estadounidenses. Las reglas del libre comercio, circulación de los capitales. Los chinos aprovecharon eso, Bueno, y Lenin tienen influencia en toda esa zona determinante. Lenin escribió un folleto capital que se llama El imperialismo, última fase, ¿cómo es? Como última fase del La capitalismo. fase superior del capitalismo. Exacto. Donde explicaba que la expansión, estudiando un poco la guerra de España y los Estados Unidos, es un ejemplo que maneja, que la expansión de los americanos se hacía a través del capital, fundamentalmente. Sí, el capital financiero. Del capital financiero. Bien, no solo fue del capital financiero. Han estado en todas las guerras y no le ha tocado la guerra. En la Segunda Guerra Mundial allá no cayó nada. Lo único que ha caído en territorio americano es en la Torre Gemela. Y a los 10 años las Torres Gemelas ya estaban sustituidas por ahí, no hay huella de ellas. Nueva York funciona igualito. Bien. Hoy evidentemente que no solo avanzan con la moneda. La moneda ha sido un factor decisivo. El manejo monetario de la vida económica, de la vida imperial norteamericana, ha sido un factor decisivo la moneda. Pero no solo con capitales se expande el imperio americano, se expande con guerras también. Cuando derrotó a España, que es la primera expresión del imperialismo en guerra norteamericana, se cogió Filipinas, se cogió Puerto Rico, se cogió Cuba. Cuba fue el origen de la guerra, y se cogió muchísimas cosas. Todavía algunas de las cuales están en sus manos. Esa es la expansión del capital. Y orinó el territorio. Por aquí no me entra nadie. Orinó el territorio. Por aquí no me entra nadie. América para los americanos. Bueno, el América para los americanos dijo Monroe en ocasión de que Alemania quería coger el petróleo de Venezuela. No, y que venían aquí a cobrar también con cañonera. Los alemanes no, los ingleses venían. Los ingleses, sí. Los ingleses. Pero los alemanes quisieron expandirse en el petróleo en Venezuela y los americanos dijeron, espérate, América para los americanos. Bien, hasta Venezuela lo perdieron con ese. Y la destruyeron, se destruyó Venezuela. Como consecuencia de esos enfrentamientos. De manera que lo que estamos viviendo es una recomposición del poder en el mundo. ¿Usted le recomendaría a los rusos instalar plantas procesadoras, purificadoras de agua de mar en Crimea? No, yo se lo recomiendo a los dominicanos que la monten. A los aquí, dominicanos. que la monten aquí. Que se pueden montar. Porque esa puede ser una solución, ¿verdad? Ah, no, bueno, ellos tienen recursos para hacerlo, pero ellos están en otra cosa. Ellos están en otra cosa. Ahí ese imperio se destruyó, ese imperio se disolvió, y se disolvió desde dentro. Fue desde dentro que se cayó. Hay que hacer conciencia de eso, que ellos deben reducirse a su espacio y desarrollarse adecuadamente. Y el resultado total de la historia de la Unión Soviética, lamentablemente, es la vía rusa de la construcción de la sociedad industrial. Ingeniero, históricamente, O del capitalismo. Rusia, desde el tiempo de los zares, ha tenido la misma política que tiene Putin hoy. Desde el tiempo de los zares. Sí, pero eso, y ha habido guerra por la misma Crimea. Sí, pero ese es un anacronismo. Ellos deben aceptar que construyeron, pero ¿por qué que usted construyeron no, un pero ¿por qué no se dice, démosle la oportunidad, no sigamos expandiendo la OTAN, porque eso de crear bases militares no ayuda a la paz? ¿Por qué no reclamamos eso, el fin de ese tipo de política? Porque moralmente, ¿cómo tú defiendes un bloque militar y el derecho de ese bloque militar a tener bases en todo el mundo? ¿Cuál es el propósito? Pero yo no estoy defendiendo eso.
Estoy explicando. Pero eso es lo que está en juego. Explicando el hecho. Eso es lo que está en juego en la guerra de Ucrania. Aspiro a explicar el hecho. Yo entiendo que se está haciendo la expansión así. Y que incluso la tesis de Lenin sobre la expansión del capitalismo tiene esa debilidad. No es verdad que solamente la influencia es del capital. Es también del imperio. Es también del dominio geográfico. Es también del dominio político. Pero el dominio del imperio se produce con la penetración del capital. Por ahí comienza la cosa. Sí. Fíjese, por ejemplo, el caso de China. El caso de China. ¿Dónde tiene China bases militares? ¿Dónde tiene China bases militares? El poder de China radica en su capacidad para hacer negocio. Hay una ferretería que está ahí allá en el norte de la ciudad, ¿cómo se llama? En la República de Colombia. No, más arriba. Sí, en la República de Colombia hay una. Sí, hay una ferretería china. Esas son las armas chinas. Bueno, Esas son las armas chinas. bueno, pero Estados Unidos tiene también negocio en el mundo entero. Sí, bueno, pero los otros hacen negocio también. Pero China no solo tiene eso, China construye puertos, construye ferrocarriles. Cosa que la Unión Soviética no pudo. Y tiene Huawei, que ahora la quieren desinstalar de todos los países desarrollados, que es una empresa que compite con calidad y precio. ¿Cómo se llama esa? Huawei. ¿Y qué hace esa? La tecnología 5G, ellos fueron los pioneros en eso. Los que más avanzados han estado en... No es que Estados Unidos y demás no lo tengan, pero compiten los chinos. No, y tienen un Alibaba que compite con Amazon. Y tienen haciendo comercio. Y tienen también su Alibaba, sí. Que el dueño, más que si yo qué cosa, es tan rico como el gringo. Como Besos. Como Besos, sí. Porque eso genera muchísimo dinero. Pero, Dice Decena que lo metieron preso. El otro día estaba preso. No, porque se hizo tan rico que creyó que podía tener ideas propias al margen del partido. Eso es lo que pasa. Sí, pero ya. Cuando el doctor al principio del comentario hablaba de lo que decía Sájarova, de que explicaran la muerte de Kennedy, a mí me vinieron a la mente todos esos rusos que han envenenado. Sí. Oye, ellos no han explicado completa la de Stalin todavía. No. Ahí reciente. Ahí sí hay secreto. Ahí sí hay secreto. Hasta Stalin se lo tiraron ellos mismos. Entonces, ingeniero, el tema de la... Hay otros temas que no es solamente el tema de España y la reciente decisión que adoptó Sánchez de adelantar las elecciones después de una paliza electoral, cosa que no es tan común. Pero eso es lo mismo que hizo el ecuatoriano. Él entregó el poder. Precipitó las elecciones. Es lo muerte mismo. Cruzada. La fórmula es la misma, con palabras distintas. Me voy a tiempo para que no me saquen a palo. Aunque aquí el cálculo pudiera ser un tanto diferente, porque lo que está jugando el señor Sánchez es a que la derecha tenga menos chance de consolidar su posicionamiento después de ese triunfo que obtuvo en las municipales, y además de eso precipitar la creación de un bloque alternativo a la derecha. Pero además de eso ya hay información que habla de que difícilmente los españoles aprueben, porque los números demuestran que si bien obtuvieron esos triunfos en las locales, en un plano más amplio necesitarían una alianza para ganarle al Partido Socialista, y eso solo se consigue con una alianza con Vox,
Y resulta que los españoles mayoritariamente entienden que esa no es una alianza Sí, pero, conveniente. pero Sánchez se da cuenta de que en cualquier circunstancia extender el periodo de debates de cara a la selección de autoridades nacionales lo perjudica, porque acentúa la tendencia que ya marcó la elección hecha hoy. Exactamente. Impedir que se amplíe y se consolide ese posicionamiento de la oposición Exactamente. que representan los populares. Lo que evita a los populares, que es la derecha española, es que su líder, Feijóo, el director del Partido Popular, Feijóo. no entiende que él debe darle paso a la señora Ayuso, que gobierna Madrid, si quiere consolidar una fuerza. Porque la que tiene el liderazgo de esa tendencia es ella, no él. Y eso es muy difícil. Él no va a ceder la posibilidad de ser primer ministro de España. Pero no se da cuenta lo que puede significar que por primera vez una mujer gobierna España. Estamos muy lejos para influir sobre ese tema. Simplemente podemos observarlo Sí, claro. y ver matices de él. Pero realmente lo que Sánchez quiere es unas elecciones rápidas para que no se amplifique la diferencia. Porque después que se establece una tendencia de ese tipo, todo lo otro cristaliza en ese mismo sentido. Que se ha criticado mucho, eso ha generado mucha inquietud en el resto de Europa, porque justamente para el mes en que se fijaron las elecciones, ahí España se supone que tiene que asumir la presidencia rotatoria Y Sánchez aspiraba a eso. No, claro, España, cada país Sí, quisiera espera esa oportunidad. Sí, a España le tocaba ahora. Y a España le tocaba. Sí, él tiene, eso está en juego también, como tú dices. Sí. Porque él pensaba que se podía retirar ahí. Por tanto, debe retirarse de aquí primero. Y eso puede estar en juego. Pero lo cierto es que la debilidad de los populares está en la candidatura. Ella ha tenido grandeza porque ella anda con él haciendo la campaña. Pero eso también la exalta. Los líderes naturales son. Los líderes se hacen, no nacen. Ahora, Pedro Sánchez ha resultado más astuto de lo que muchos imaginaban. Más astuto. Porque yo recuerdo que cuando Pedro Sánchez planteó una alianza con Podemos, en aquel entonces lucía una organización de la izquierda radical, porque fue el producto de toda esa inconformidad que se produjo luego de la crisis bancaria, la crisis financiera. Felipe González llegó a decir que lo que se imponía era una alianza entre los populares y el Partido Socialista Obrero Español, que ahí sacó su esencia, porque había que cerrar el paso a Podemos. Y Pedro Sánchez se arriesgó y no le ha ido mal, ha gobernado España más de lo que muchos imaginaban. Demostró tener realmente astucia ahí. Pero del socialismo se olvidó. No, porque él realmente no era... Ese partido hace mucho tiempo que... Los socialdemócratas terminaron, dejaron sus líneas maestras, abandonaron sus líneas maestras y se hicieron neoliberales. Toda la socialdemocracia europea involucionó, digo yo. No, salvo los nórdicos. Los países del norte, no, la socialdemocracia dejó una huella, tiene una huella muy profunda y muy coherente. Bueno, por ahí se pudiera decir que es cierto. Sí. Más firme que otras doctrinas más radicales, que en definitiva lo que hicieron fue construir un capitalismo vasto, áspero. ¿Y por qué avanza tanto la derecha en Europa? Porque no hay izquierda. Porque no hay competencia. No, lo que pasa es que en Francia, por ejemplo, hay una izquierda que quedó, que bueno, tiene una presencia.
pero la derecha parece que ha tenido más garra. En Francia puede tener una presencia a la izquierda, pero es muy matizada. O Mélenchon estuvo en la competencia. Esa es la izquierda francesa. Bueno, Que curiosamente un país como Francia tiene una derecha tan fuerte. Porque ¿qué es lo que ha sido Francia históricamente? Sin embargo, tiene un movimiento de derecha potentísimo, con la señora Le Pen a la cabeza. Amiga de Putin, por cierto. De su amigo Putin. es natural que sean amigos. Es natural que sean amigos. Ellos se juntan. Ellos se juntan. Berlusconi de ese club Y también. Berlusconi, Silvio Berlusconi, sí. Que en Italia se esperaba otra cosa. La señora Meloni no ha seguido lo que predicaba durante la precampaña. Ingeniero, hable un poquito de la desalinización del agua. Ese es un tema. Mira, es un recurso que está disponible ya, que se está instalando ya en muchos países. Y que no veo cómo aquí se está celebrando, festejando la disolución del resultado de la privatización del sistema energético, debilitándolo sin alternativa, porque se está autorizando, hay un festejo de instalación de energía solar, cosa que es buena, una por una, pero cuando es en masa transforma todo el sistema y crea una situación inmanejable. ¿Por qué? Porque el sector que maneja la comercialización de la energía es deficitario y acumula las pérdidas que asume el Estado. El generador, o sea, cualquier tipo de generación, tiene garantizados precios y compra. Probablemente esas grandes instalaciones que se están haciendo ahora en solar tienen contratos de compra en cualquier circunstancia. Como aquel contrato famoso de San Pedro de Macorís, que tanto malas noches hizo pasar al país. Es que se compraba la energía aunque no se usara. Bien. Eso conduce en la situación actual a que la facturación de las energéticas, la facturación de las sedes, se reduce. Porque quienes instalaron ya, los primeros que instalaron ya, como cosa sistemática, energía renovable en todos sus techos, son los bancos. Todos los bancos, incluyendo de reserva, tienen energía renovable propia. Eso significa que la factura de las distribuidoras se reduce. Y las distribuidoras son deficientes en su origen. Entonces, sin corregir esa deficiencia en el origen, que era una promesa pospuesta siempre, se acentúa la situación perdiendo clientes. De manera que el sistema no funciona a base de pérdidas que asume el Estado. Eso termina en una crisis. Perdiendo clientes, bueno, los mejores clientes. Perdiendo los mejores clientes, los clientes que pagan sin problema. De manera que tampoco se enfrenta en términos de estrategia. La energía renovable es un elemento intermedio para una producción de carácter integrado de energía limpia. Si no, se desarticula todo el sistema. Y este es un país pequeño. Eso llevado a grandes países es una revolución o una involución terrible. Pero aquí hay la posibilidad de manejar el tema. Es cuestión de ponerlo en la agenda y trabajarlo desde el gobierno, claro. Es un problema de gobierno, no es un problema de empresa. Claro. Es un problema de gobierno. Buscar la tecnología adecuada que existe, que se está instalando en muchísimos sitios, ya no solo en Australia, que fue pionero, o en Dinamarca, que fue pionero, no. En toda parte del mundo se está trabajando en eso.
Y es posible hacer las cosas. Y no es necesario estar a la cola de los otros países. Hay que tener aspiraciones mayores desde el poder para poder trascender. Lo que pasó con el turismo aquí. Se metieron gente que manejaron eso con certeza y ahí tenemos un sector turístico sólido que es parte del sistema económico dominicano, del sistema productivo, trascendente. Cosas que no se manejaron con un criterio general, sino que fue un hecho resultado de las transformaciones económicas internas a raíz de la muerte de Trujillo, fue la emigración a Estados Unidos. Bueno, ahí está la inmigración generando dinero para este país. El déficit comercial con Estados Unidos lo compensa las remesas que mandan los dominicanos de Estados Unidos. O sea, se ha ido articulando una sociedad más organizada, pero el lado flaco de esa sociedad es el problema energético, que va detrás de los acontecimientos. Aquí se construyó una planta a carbón, cuando ya el carbón era un mal querido del sistema energético mundial. Pero hubo que ponerla a trabajar y ahí está la cojera, ahí está la flojera, ahí está la situación. Ni siquiera se ha podido cerrar el contrato. Lo que pasa es que siempre las coyunturas se nos imponen. Porque se va detrás de los acontecimientos, porque no se trabaja estratégicamente, tan sencillo como eso. Pero había que meterle más generación al sistema. Y esa emergencia determinó que hubiera que tomar una decisión. Porque sí, en el momento en el que que hubo que tomar la decisión, no había esa posibilidad que hoy utilizan muchos países, como el gas natural. No, el gas natural estaba vigente. Aquí hubo una planta que se construyó a principios del siglo XXI. En el gobierno de Hipólito Mejía, porque se licitó con AES y AES, propuso gas natural y se montó gas natural. No, eso no. Ahí hubo negligencia, sino complicidad. Y el contratista fue Odebrecht. Se ha demostrado una empresa canteril, una empresa no seria. Pero eso no se hizo porque a alguien le convenía en términos personales que fuera así. Fue una decisión técnica. No. Lo otro es otra cosa. No. Una decisión sin grandeza. Una decisión que se deja manejar por el concursante. Ahí había que darle el contrato de Brecht porque Brasil iba a financiar la empresa, la operación, como fue. No, yo me refiero a qué tipo de combustible utilizar. El que le conveniera a Odebrecht, ese fue el que se utilizó, lamentablemente. ¿Y por qué le convenía a Odebrecht que fuera a carbón? ¿El qué? ¿Por qué le convenía a Odebrecht que fuera a carbón? Pregúntale a dónde lo iban a comprar ellos. Porque Brasil no vende carbón, o vende carbón. Pero Colombia sí. Colombia es otra cosa. Y Estados Unidos también tiene su... Óyeme, esa planta ni siquiera se ha cerrado el contrato, no se puede cerrar el contrato, porque el 22% de eso se reservaba para coimas. Eso no está en los procesos y está perimiendo. Ahora, ¿qué implicación perimiendo en justicia. ¿Qué implicación tiene, ingeniero, para el sistema que haya que garantizarle a una empresa inversionista la compra de la energía? Es decir, tú te instalas con una capacidad determinada y yo te aseguro la compra. ¿Qué implicación tiene eso? Bueno, que tú puedes tener, como ha pasado muchísimo tiempo, que no usa la energía. Hay que pagársela. Ellos no tienen riesgo. La inversión capitalista tiene esa virtud, el riesgo. El riesgo lo asume el capitalista. Esa es la parte virtuosa del capitalismo. Que el capitalista asume el riesgo. Sin riesgo eso no es capitalismo. Eso es clientelismo. Pero una cosa es que yo me comprometa a comprarte la energía a precio de mercado, y otra cosa es que tú de antemano me digas a mí
tú me tienes que pagar hasta si la planta está pagada. Sí, porque está instalada la potencia. Ese es el concepto. Exacto. Pero el concepto que es válido y necesario para esos malos capitalistas no es el concepto que rige en el capitalismo bien entendido, en el capitalismo virtuoso, que las tiene virtudes. El capitalismo virtuoso es el que asume sus riesgos. El que instala la planta, vende energía y busca a los clientes. Y sirve directamente a los clientes. Esa perversidad en que terminó la discusión, que no se originó así, en que yo asumo, yo Estado, estoy negociando, arbitrando, además asumo las pérdidas y tú asumes la ganancia. No, así no. La ganancia en precios y en seguridad de mercado. No, eso no es capitalismo. Así es muy bueno. Ese es el mejor negocio de este país. Y eso hoy. no solo ha existido en el sector eléctrico, también se construyó una carretera aquí que hubo que garantizarle a los inversionistas una determinada ganancia. Y en el gran telón del fideicomiso se están escondiendo muchas cosas de esa misma naturaleza. En el fideicomiso. Pero claro, Y el fideicomiso no es para garantizar una buena gestión. una buena entrega de recursos. Eso es lo que garantiza el fideicomiso tal y como se está concibiendo aquí y como se concibió en la carretera esa. Sobre la base de que el otro gane seguro y tú pierdas seguro, tú como Estado pierdas seguro. Así no, que no usen palabras que no valen en ese terreno. Ahora hay un problema que usted lo estaba señalando, el de la distribución. Lo tenemos desde que el mundo es mundo. Yo no sé por dónde andan las pérdidas, pero hace un tiempo escuché que rondaba el 35%. Eso es mucha energía que se pierde solo en el camino. Hay una cantidad de energía que ni se factura, porque la energía que no se factura no se cobra. Hay una parte de la que se factura que tampoco se cobra, pero la que no se factura definitivamente no se cobra. Por ahí hay que empezar. Y ahora se están instalando paneles solares, Pero cuando usted dice solares con contratos de compra sin las líneas de transmisión de esa energía. Otro error. Si tú no facturas, no cobras. Pero si tú no transmites, no vendes. Claro. Es un sistema articulado. Eso no es negocio. No es negocio. Es una fantasía. Claro. Y una frustración en ese terreno va a significar pérdidas muy grandes para los que están invirtiendo sin mucho criterio. Porque terminará en una crisis. Ahora, si el Estado no ve a largo plazo la expansión del sistema, que se olvide de que vamos a tener un sistema energético eficiente. Tiene que estarse pensando en lo necesario dentro de tantos años para comenzar a licitarlo hoy y no estar improvisando en esas cosas. Están festejando y no en los jerarcas del sistema un festejo porque hay gente invirtiendo en energía solar para vendérsela a ellos. Ajá. Ya no es el cliente grande que se va con su propia energía. Eso es una pérdida de la facturación. Pero ahora vamos a tener gente que está invirtiendo, que está contando con que le van a comprar la energía, la cableen o no la cableen para llevarla al mercado. Y eso no funciona. Sencillamente no funciona. No va a funcionar. Ahora hay cosas ahí como lo que tiene que ver con la distribución, que a mí me da la sensación como de que eso no tiene solución. Pues yo no oigo a nadie hablando de eso, ni hay una propuesta viable para solucionar ese problema. Yo no sé cuánto dinero se ha invertido en eso, pero yo sé que con ayuda del Banco Mundial se han
desarrollado proyectos para mejorar eso, pero uno no ve resultados. Las pérdidas van aumentando con el paso del tiempo. Es que la estrategia general del proceso fue estropeada cuando en Madrid se acordó aceptar que Unión Fenosa devolviera los 2 contratos que ganó en el manejo de distribución y además se compensó por pérdidas. Sí, se premió al que fracasó. Se premió al que fracasó. Bien, el Estado se había quedado con 2 distribuidoras porque no hubo concursante. Pero Unión Fenosa ganó una, la del Cibao, y por eso instaló una planta en Santiago, en La Vega. Las 2 plantas de Unión Fenosa siguen trabajando, pero Unión Fenosa se retiró del país en los otros aspectos compensada. Así no. Pero hoy, no hay que estar recriminar al ayer. No es el tema. Hoy no se está trabajando con la estrategia necesaria. Hoy hay que tener en cuenta lo que va a hacer dentro de 10, dentro de 20 años. Sencillamente. Por eso hay que hablar del tema de la desalinización y de la utilización del agua de mar. No solo para la producción energética, sino para el sustento de la economía agrícola del país. Porque estamos en un cambio climático trascendente. El que no lo quiera apreciar, que no lo aprecie, pero estamos en un cambio climático trascendente. Es que fácilmente tenemos que utilizar el agua de mar para la vida diaria. A breve plazo. Para la vida cotidiana tal como existe. Es necesario a breve plazo. El mundo tiene un proceso de cambio, incluso de carácter, vamos a decir, del sistema del equilibrio de los planetas mismos, que auguran un futuro inmediato bastante complicado. Y eso hay que trabajar, hay que tenerlo en cuenta en el manejo de estos temas que tienen mucha relación con ellos. Y lamentablemente los que deberían estar colaborando para hacerle frente a eso, lo que están es guerreando, sacrificando el abordaje de un asunto que es vital para la humanidad, el tema del cambio climático, que se plantea realmente como algo ya urgente y difícil de hacer que retroceda. Ese es un tema. Bien, señores, vamos pues a hacer una pausa, porque hemos tratado muchos temas. Ustedes son fildeadores de muchos terrenos.